Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del programa Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a seguir hablando de música y le toca el turno al gran compositor Ravel. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Ravel y tú vas a ser el encargado de hablarnos un poco de cuál fue su contexto familiar, su vida. Y para hablar del contexto familiar, pues hay que sobre todo incidir y comenzar hablando de la familia de Ravel. ¿En qué familia nació Ravel? Pues Ravel tuvo la suerte de nacer en una familia económicamente bien, con unos padres bastante buenos para él, que siempre fueron buenos para él, le ayudaron en todo lo que necesitaba. Ravel también era una buena persona en la que trabajaba. Los padres que tenían, su madre vivía en el País Vasco, su padre trabajaba en los trenes de España, de Madrid, y normalmente ellos solían vivir en el País Vasco. Esto hizo que Ravel, durante su vida, toda su infancia mayormente llegó a tenerla en el País Vasco, hizo poder saber el idioma del vasco a la perfección, además del francés, que después sus padres en realidad eran franceses, pero vinieron a España por trabajo. A Ravel siempre fue muy nacionalista de Francia y a la vez del País Vasco, porque su madre siempre le gustaron pues, vivir en el País Vasco. Ravel siempre se llevó muy bien con su madre y con su padre. Ajá. ¿Y cuál fue su relación con las mujeres, Moses? Pues ahí no hay mucho de qué hablar. Ravel es homosexual y tampoco es que solo se llevó con una mujer muy bien, que es con su madre. ¿Qué intervención tuvo Ravel en la Primera Guerra Mundial? Pues Ravel tuvo bastantes problemas con esta guerra. Él siempre fue, como hemos dicho, muy patriota de Francia, del País Vasco, y cuando llegó la guerra, los alemanes querían conquistar Francia. Ravel, pues, siempre le gustó el ejército, aunque se dedicase a ser músico, quiso dedicarse a ser un luchador del ejército, pero al no ser físicamente muy bueno, tuvieron que reemplazarlo y le pusieron por un conductor de camiones. Al ser conductor de camiones, pues tampoco corría muy grave peligro, pero aún así sufrió psicológicamente mucho. En la guerra puede sufrir físicamente y psicológicamente. Le afectó psicológicamente. Tuvo mucho insomnio cardíaco a los 42 años, cuando estaba durante la guerra. Eso provocó que tendría que haberla dejado de luchar para los franceses y además eso le acompañaría hasta la muerte. Ajá. ¿Cómo murió? Pues murió en un accidente de taxi, no murió exactamente el mismo día. Se dio un accidente que le afectó mucho el cráneo, que hizo que iba perdiendo sucesivamente la memoria. Y así murió por un accidente en la cabeza. ¿Qué ocurrió con su herencia, Moses? Pues la herencia de Ravel es una herencia bastante alta, ya que es un compositor bastante importante de la época, con una cantidad alta de composiciones y una cantidad muy importante que es destacada, que podemos destacar que normalmente la dejó a su hermano, pero luego hubo una cantidad de problemas por su hermano. Y además esta herencia que tiene Ravel puede llegar a tener alrededor de valor unos 500-700 millones de euros, ya que en Francia los derechos de autor están más prolongados y pueden llegar a ser hasta de 70 años, añadiendo los 4 años de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 1918, y añadiendo otros 4 años de la Segunda Guerra Mundial, se hace 78 años. 68 años de derechos de autor de todas las composiciones de Ravel, incluyendo el bolero, que es muy difícil, no tanto encontrar a alguien que no lo haya escuchado. Puedes sacar una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad Ravel quiso dejársela a su hermano, lo único que le quedaba a su familia, era la única persona en la que podría confiar, y entonces pues el hermano ya tuvo algunos problemas al morir, pues no tendría que hacer con el dinero y se le dejó a una simple criada. Ajá. Así que toda la herencia de Ravel fue a la persona que se ocupaba de los quehaceres del hogar en la casa de su hermano. Sí. Bueno, interesante historia. Muchísimas gracias, Moses. Igualmente.
Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a ti, como siempre. Hoy hablamos de Ravel, como siempre vas a juego con el tema del programa de hoy, con esa camiseta y con todo el decorado ya preparado. Coméntanos un poquito qué has preparado para hoy. Sí, en el centro tenemos dos libros sobre Ravel, un libro con sus cartas, entrevistas y escritos diversos, y las dos óperas que escribió, La Hora Española, sobre un tema español, y El Niño y los sortilegios. Luego tenemos aquí un libro, La Estética Musical de Ravel. Este disco, que me gustaría enseñar, tiene una portada, no por la portada, sino porque es una banda sonora de una película que se llama Un corazón en invierno y está integrado solo por música de Ravel, y es una película además preciosa. Y bien, tenemos, a ver si no se nos cae, aquí tenemos un bolero de Ravel en una edición bastante original en cuanto al formato, que se sale del formato de los CDs habituales. Y después una serie de discos sobre la obra de Ravel, como no podría ser de otra manera. No hay tantos discos hoy, vamos a dejar aquí porque ya resulta difícil ponerlo igual. No hay tantos discos hoy porque realmente la obra de Ravel no es tampoco demasiado extensa. No es muy extensa. ¿Y por qué no es muy extensa? Era muy meticuloso en cuanto a la composición y no era demasiado trabajador. Quiero decir, como le pasaba a Debussy, que comentábamos la semana anterior. Entonces tiene un número de obra limitado. A pesar de ello, como son obras que se escuchan mucho, algunas de ellas, especialmente el bolero, pues es un compositor que tiene bastante presencia en los conciertos. Enseguida hablamos de su presencia en el cine, en las películas, pero yo tengo una curiosidad, Pedro, y es precisamente ese bolero de Ravel. Quizá hay compositores que son muchísimo más conocidos, pero no tienen una obra tan conocida como esta. ¿Es tan conocida en España o también fuera de España? No, es igualmente conocida fuera de España y es muy interpretada. ¿Por qué es tan conocida? Bueno, mucha gente no sabrá que el bolero es un ballet, en realidad. Es decir, que está escrita como ballet. Y es tan conocida, Ravel nos decía que es una lástima que fuera tan conocida y tan interpretada una obra que no tenía nada de música. Es un poco crítico con respecto a su propia composición, realmente porque es un tema muy repetitivo, es una obra que se repite, un mismo tema se va repitiendo, con modulaciones diversas, con entrada progresiva de instrumentos, variando el ritmo, y eso lo hace muy atractivo para quizás unos oídos actuales que están muy acostumbrados a esa música repetitiva, que es la que suena en discotecas, bares, pubs. No es una obra maestra, en mi opinión. Otros pueden tener... Es una excelente obra para introducirse en la música, eso sí. Esa es de primer curso y muy agradable de escuchar, de fondo, pero realmente no es una de las obras más geniales de la historia de la música, ni siquiera es la obra más genial de Ravel, pero tiene una popularidad inmensa, está claro. Bueno, esto ha sido un pequeño aperitivo para lo que veremos en el próximo programa, donde sí que hablaremos extensamente de la obra de Ravel, pero vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa hoy, que es más su vida y su trayectoria vital, pero antes vamos a las películas, al cine. Sí, sobre películas de Ravel no hay tanto. Específicamente de Ravel, solo de él tenemos esta película que es sobre los 10 últimos años de su vida, que es la afirmación de una obra teatral en donde se recoge el accidente de taxi que finalmente le produjo tal deterioro que le llevó a la muerte. Y hemos traído también una película sobre Stravinsky, que la tenemos aquí, Stravinsky, porque Ravel y Stravinsky fueron amantes homosexuales, lógicamente. Es un tema que no lo tratan todos los libros, pero sí lo recogen algunos y parece que realmente fue así. Por eso hemos traído aquí a Stravinsky. Y aquí otra película de Stravinsky con Coco Chanel, porque tuvo una relación sentimental con Coco Chanel, es decir, Stravinsky le daba los dos palos, Ravel solo un palo al parecer. Entonces hemos traído también esta película preciosa sobre la relación entre Stravinsky y Coco Chanel. La semana que viene traeremos películas sobre el bolero de Ravel, hablando de la obra de Ravel, películas en las que aparece el bolero de Ravel. Ajá.
Muy bien, vamos a profundizar un poco en esa trayectoria de vida que nos explicaba, como siempre, estupendamente Moses, pero hablemos un poquito más, por ejemplo, sobre los padres de Ravel. ¿Cómo fue su relación con ellos y cómo eran esos padres? La relación con los dos fue excelente. Los padres de Ravel se conocieron en España, curiosamente, en Madrid. La madre era de origen español, vasca, ella no se sentía española, ella siempre decía que era vasca. Y el padre de Ravel trabajaba como ingeniero diseñando ferrocarriles en España, redes ferroviarias en España. Bien, allí se conocieron en Madrid, iniciaron esta relación y Ravel fue uno de los dos hijos que tuvieron, Maurice Ravel. Y es curioso porque la madre dijo que su hijo tenía que nacer en el País Vasco, que ella, como ella era vasca, su hijo tenía que ser vasco y por tanto se trasladaron al País Vasco francés, en este caso. Saben los telespectadores que hay una parte del País Vasco en España y otra parte del País Vasco en Francia, por cierto bastante más importante que la Cataluña francesa en cuanto a extensión. Y allí nació Ravel y su madre le habló siempre en vasco, con lo cual el idioma materno de Ravel se puede decir que es el vasco. De hecho, él solo hablaba dos idiomas, el francés y el vasco, no hablaba nada más. No hablaba español. No hablaba español, porque la madre tampoco le hablaba en español. Y esto le hizo ser muy nacionalista vasco a él también. De hecho, uno de sus ideales era escribir un concierto y obras ambientadas en el País Vasco. Tampoco hizo mucho de eso, pero iba muchísimo al País Vasco y en los últimos años de su vida de forma particular. Él no era tan estricto en cuanto que España era solo el País Vasco. De hecho, le influyó mucho los temas españoles y viajó por España en varias ocasiones. Pero en general se puede decir que la relación con los padres fue excelente y esto se ve también en la obra, es evidente. Lo que uno pasa en su vida a todos los compositores les afecta luego en su obra. Por eso también nos gusta hablar de la vida, aparte que tiene muchas más anécdotas y es interesante siempre. Y en el caso de Ravel, ¿cómo se demuestra esto? Con una obra de un gran equilibrio, una obra muy mesurada, una obra de un estilo mozartiano, podemos decir, con ese equilibrio clásico y nada llevado por tendencias revolucionarias o extremas como reflejo de su propia personalidad equilibrada. Bueno, nos decía Moses que, y comentabas tú también, Pedro, hace un momento, que Ravel era homosexual, por tanto, esa pregunta que siempre incluimos de cómo fue la relación con las mujeres de los compositores, pues en este caso sería a la inversa, ¿cómo fue la relación de Ravel con los hombres? Sí, mujeres solo tuvo una, que fue su madre, y estuvo absolutamente enamorado de su madre toda su vida, y la enfermedad de su madre le sumió en una profunda depresión y la muerte más todavía, y no se llegó a recuperar nunca, porque ya padecía insomnio y no se llegó a recuperar nunca de la muerte de su madre. De hecho, otra cosa curiosa que no mencioné antes con los padres y con la madre es que vivía con ellos, que eso también es bastante singular. Me refiero que vivía con ellos hasta que se murieron los padres. Quiero decir que nunca se fue de casa o se iba ocasionalmente por alguna gira de conciertos. Y vivió primero con su padre, murió el padre bastante antes y luego él siguió viviendo con su madre, con lo cual su mujer era su madre. Las relaciones homosexuales no están documentadas y no figuran en todos los libros y en todas las biografías sobre Ravel, pero en ninguna figura nada sobre relaciones con una mujer, nada, vamos, lo cual es también bastante curioso, ¿no? Claro. Tuvo relaciones con Stravinsky, homosexuales probablemente, y también con el compositor español Manuel de Falla. Ajá, bueno. Fueron sus dos amantes. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue su vivencia? Bueno, pues quizá ese deseo frustrado de ser soldado, él quería ser soldado y finalmente esos problemas de salud, como decía Moses, no se lo permitieron. Bueno, era bajito, era delgado también, físicamente no llegaba ni a la estatura ni al peso requeridos. Y lo único que consiguió después de mucha insistencia, porque él insistía en que quería ir a la guerra, contra los alemanes. Y curiosamente durante la Guerra Mundial hay una anécdota que a pesar de que quería ir a la guerra contra los alemanes le gustaba mucho la música alemana y particularmente le atraía a Schoenberg. Es curioso porque son compositores que no se parecen para nada, pero él se sentía fascinado por esa innovación de Schoenberg, que seguía en vida en ese momento y estaba en el bando contrario, era soldado del bando contrario.
Y en Francia se prohibió la música alemana y Ravel dijo que eso no estaba bien, que había que tocar música alemana también, que no tenía nada que ver con la guerra, lo cual le originó muchas críticas e incluso que no se tocaran sus propias partituras. Pues bien, él finalmente va a la guerra después de insistir y consigue como máximo que le pongan de conductor de camión. Pero eso no le gusta mucho. No que no le guste lo de ser conductor de camión, que por cierto el camión se le estropea, tiene un montón de problemas, sino que está en el frente, aunque no luchando en el frente, pero ve heridos, él mismo se pone enfermo, tiene que ir al hospital, ve el desastre que es la guerra y dice, esto no es para mí. Es decir, una cosa es pensarlo, qué bonito que es la guerra, voy a luchar por mi país, y otra cosa verlo, y eso le ocasiona un gran problema psicológico también. Vaya. Hablábamos antes también de la herencia, ¿no? De esa historia tan curiosa que hay en torno a la herencia de este compositor. Sí, la historia es bien curiosa y me gustaría contarla con detalle, porque es una anécdota muy graciosa, anécdota que persiste prácticamente hasta el día de hoy, porque acaban de terminar los derechos de autor del bolero, hace escasamente 2 años. La anécdota de la herencia es la siguiente. Ravel no tuvo hijos, obviamente, por sus tendencias, y le deja todos los bienes a su hermano. Bien, hasta ahí normal, hasta ahí las cosas siguen dentro de un cierto orden. El hermano tiene un accidente de coche también, no solo Ravel tuvo el de taxi, el hermano tiene un accidente de coche grave y necesitan contratar a una masajista. Bien, pues contratan a una masajista interna en la casa. Ganaba mucho dinero con los derechos de autor del bolero, ya Ravel había muerto, lógicamente. Se sabe que se gana más dinero muchas veces los compositores después de muertos que vivos, se hacen más famosos. Bien, pues la masajista entra acompañada por su marido, que su marido había sido minero y barbero, eran las profesiones que habían tenido, por situar el personaje. Sí. Bien, la masajista le gusta, al hermano de Ravel parece que le gusta cómo le da los masajes y decide, tiene la suerte, digámoslo entre comillas esto, que se muere su esposa, la esposa de él, y decide casarse con la masajista. 9 días antes del día fijado para esa boda, se muere el hermano de Ravel. Bien, para poder casarse con la masajista, lógicamente, bien, se había muerto su esposa y la masajista se había divorciado del barbero. Bien, pues 9 días antes se muere y el hermano de Ravel, que inicialmente había dejado al Ayuntamiento de París como heredero del 80%, cambia su testamento, llevado por la pasión sexual amorosa, y le deja todo a la masajista, absolutamente todo. Y el barbero, cuando ve que se ha muerto el hermano de Ravel, dice, uy, yo no me voy a quedar sin nada. Total, que se vuelve a casar con la masajista por segunda vez. Es decir, que estaba divorciado y se vuelve a casar con ella por segunda vez, viendo la enorme fortuna que ha adquirido. Y en otro golpe de suerte, resulta que se muere la masajista y ha dejado a su marido como heredero. Resumen final de la historia, pues que este barbero, que había sido minero, se convierte en el sucesor universal de todos y absolutamente los bienes de Ravel, consistentes fundamentalmente en los derechos de autor, pero muy voluminosos esos derechos de autor. Se calcula que podía llegar a ganar al año del orden de 5 o 6 millones de euros por la interpretación fundamentalmente del bolero, 5 o 6 millones durante muchos años acumulados, pues lógicamente el hombre se hizo una fortuna. Cada vez que se interpretaba el bolero en la radio, y se calcula que se interpreta el bolero en el mundo cada 15 minutos, él cobraba sus derechos de autor. Y esta es la singular y curiosa anécdota de la herencia de Ravel, como por una serie de casualidades, de fallecimientos, en fin. Está claro que la masajista se casó por dinero, consiguió todo el dinero y nada más conseguirlo se murió. O sea que afortunado el que fue es el barbero, que no tuvo que trabajar mucho para conseguirlo, ¿no? No tuvo que volver a la mina nunca más. No, parece que no. Bueno, hablemos de las relaciones de Ravel con otros compositores, como por ejemplo con Debussy, el compositor del que hablábamos la pasada semana. Sí, Debussy es el otro gran compositor francés. En mi opinión, el mejor compositor francés de la historia y superior a Ravel, y Ravel le tenía un enorme respeto. Ravel es posterior a Debussy, esto mucha gente no lo sitúa cronológicamente bien. Debussy es unos cuantos años anterior y luego, como vive menos años también, aunque tampoco con una diferencia muy grande. Debussy muere con 57, Ravel con 62, realmente es triste lo joven que mueren la inmensa mayoría de los compositores, vamos, son muy pocos los que llegan a una edad longeva.
Pues Ravel y Debussy realmente se llevaron bien, tuvieron una relación excelente entre los dos. ¿Qué tal con Wagner? Pues esta relación con Wagner de Ravel, que tiene un periodo en el que está la efervescencia wagneriana máxima en Europa, fue de completa y absoluta indiferencia. Curiosamente, mientras que Debussy era un fanático de Wagner al principio, en su juventud, fue muchas veces al famoso festival Wagner de Bayreuth, que construyó el propio Wagner, ahí su teatro de ópera. Sin embargo, luego pasó Debussy a un radicalismo, eso de amor-odio, pues ahora odio a Wagner y no quiero tener nada que ver con Wagner y esto es música alemana que yo rechazo. Ravel se situó en la indiferencia, nunca fue a Bayreuth, nunca escuchó a Wagner en particular, nunca le interesó y dijo que le daba igual. Y en ese sentido su relación con Wagner es completamente diferente a la relación que tuvo Debussy. ¿Tuvo continuadores, tuvo seguidores o algún otro compositor que, bueno, pues que siguiese sus pasos y que haya hecho que su obra refleje algún atisbo de continuidad con la de Ravel? No, Ravel es un caso muy aislado en la historia de la música, porque Ravel realmente es un compositor clásico dentro del siglo XX, que tiene un estilo muy lejano a las fórmulas más avanzadas ya de atonalidad, como Schoenberg, Berg. Es un compositor que muere en 1937, cual ya la música ha evolucionado muchísimo, y no tiene realmente continuadores. Ni siquiera los grandes compositores franceses de la segunda mitad del siglo XX, y muy concretamente Olivier Messiaen, que es un compositor que fallece en 1992 y que es un grandísimo genio del siglo XX, ni siquiera le importó mucho Ravel a Messiaen. Sí, sin embargo, le importaba Debussy, y sí que Debussy crea una auténtica escuela francesa de composición. Ravel no, pero la verdad es que su obra es muy atractiva para escuchar. Es decir, es un compositor, pues si definimos aquí a veces a los compositores si son y las obras si son de primer curso o de quinto curso, la obra de Ravel se sitúa claramente en el primer curso. Y es un músico que es agradable, es muy melódico, su obra entra enseguida sin necesidad de una escucha muy reiterada o muy concentrada o muy repetida. Ejemplo máximo sería el bolero, pero hay otros ejemplos también. Y desde luego es un compositor que yo recomiendo plenamente a los oyentes, que empiecen a escuchar Ravel, que empiecen por el bolero, y los que no hayan escuchado música clásica o hayan escuchado muy poca música clásica, les va a ser de gran interés y utilidad este compositor. Bueno, la semana que viene daremos más pistas sobre qué deben escuchar de Ravel, por dónde empezar y cómo aficionarse a este compositor, porque hablaremos de la obra de Ravel extensamente, como hacemos siempre en esas segundas partes de los programas que hacemos sobre compositores. Pedro, muchísimas gracias por habernos abierto un día más las puertas de tu casa y por habernos ilustrado de esta forma, como siempre, tan amena sobre la vida de este gran compositor, de Ravel. Pues muchas gracias a ti, a Información TV, y hasta pronto. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy, pero como les decíamos, la próxima semana seguiremos hablando de Ravel, lo haremos sobre su obra y aquí les esperamos a todos. Non, excuse-moi, Christophe. On reprend ?